amigos del saber, exploradores de la mente humana, permítanme guiarles hoy a través de los profundos pasajes de una obra que a principios del siglo XX ya vislumbraba las claves de la grandeza personal. William Walker Atkinson, un pionero del nuevo pensamiento, nos legó El secreto del éxito, un libro que trasciende las meras listas de consejos para adentrarse en la esencia misma de nuestra existencia y potencial. No esperen aquí un recetario universal, pues como el propio autor advierte, cada sendero hacia el éxito es tan único como el individuo que lo transita. Sin embargo, sí encontrarán la brújula interna que apunta hacia el verdadero norte, el despliegue de nuestra singularidad. Atkinson, con la sabiduría de quien ha superado sus propias adversidades, nos invita a desenterrar ese algo latente en nuestro interior que al ser traducido en acción se convierte en una fuerza de valor incalculable. Lejos de dictar normas externas, su enseñanza se centra en el autodescubrimiento y la autoafirmación. La mayoría de nosotros, nos dice, somos como el rebaño que sigue dócilmente al portador del cencerro, imitando y obedeciendo en lugar de desarrollar nuestra propia iniciativa. El verdadero éxito, la auténtica grandeza, no reside en dirigir a la manada, sino en ser el propio portador del cencerro, en forjar nuestra propia ley de camino, obteniendo satisfacción de la convicción interna de nuestra fuerza. El quid de la cuestión es la singularidad, una cualidad innata que todos poseemos y podemos desarrollar. Es la expresión de nuestro ser, de ese yo individual, distinto a cualquier otro. Comprender y expresar este yo es el primer paso, la chispa que enciende el poder. Para aplicar esta idea con éxito, Atkinson nos urge a tomar conciencia del verdadero yo. Nos adentramos en un análisis de nuestra composición, diferenciando el ser real o individuo de aquello que, aunque nos pertenece, no nos define esencialmente la personalidad, el cuerpo físico, la energía vital y la mente. El cuerpo, nos explica, no es más que una envoltura material, una máquina efímera que el yo utiliza para manifestarse. La energía vital que anima el cuerpo es también transitoria, y la mente, aunque crucial, es sólo una herramienta, un instrumento que el yo emplea para pensar, sentir y conocer. No somos nuestros pensamientos ni nuestras emociones, somos el yo que los observa, los utiliza y los dirige. Esta distinción es fundamental. El yo es el observador, el ser verdadero, inmutable e indivisible. La personalidad, por su parte, es la máscara del latín persona que usamos en el gran teatro de la vida. Está compuesta por nuestros rasgos, hábitos y expresiones externas. No es nuestro yo real, sino el papel que representamos. Pero detrás de esa máscara, el individuo, el ser real, permanece. La realización de este yo soy, la afirmación de nuestra existencia y poder latente, infunde una sensación de fuerza y poder sin precedentes. Eres un individuo, un ser verdadero, dotado de vida, mente y poder para usar según tu voluntad. El segundo concepto esencial que Atkinson nos presenta es el espíritu, no en un sentido etéreo o místico, sino como esa energía, viveza, entusiasmo, ánimo que emana del núcleo de nuestro ser, del yo soy. Es la cualidad vital, fundamental y primitiva que se manifiesta en distintos grados, tanto en animales como en humanos. Este espíritu o carisma es lo que confiere liderazgo, más allá de la fuerza física o la inteligencia. El autor lo ilustra con vívidos ejemplos históricos, como la indómita voluntad del obispo Hugo de Lincoln frente a reyes poderosos como Ricardo Corazón de León y Enrique Plantagenet. Hugo, sin recurrir a la fuerza bruta, doblegó la ira real con la sola autoridad de su espíritu. Este poder, nos revela Atkinson, a menudo se esconde bajo una apariencia de dulzura, como una mano férrea bajo un guante de terciopelo, pero surge irresistiblemente en momentos de necesidad. Pero, ¿cómo accedemos a estas fuerzas internas? La respuesta radica en el tercer pilar, nuestros poderes latentes. Atkinson traza un paralelismo fascinante entre el fenómeno físico del segundo aliento en el esfuerzo deportivo y una vasta reserva de energía mental. Así como el cuerpo accede a depósitos ocultos de vigor, la mente posee infinitos reservorios de fuerza que esperan ser activados. La mayoría de nosotros, sin embargo, vive en una primera fase de esfuerzo, inconscientes de los gigantes que somos. La llave maestra para desbloquear estos poderes dormidos es el deseo, un fuego que expande el vapor de la voluntad. Sin un deseo ardiente e intenso, no hay incentivo para la acción ni para acceder a esas reservas milagrosas. Los grandes logros no son producto de una fuerza ajena, sino de la capacidad de desear con suficiente intensidad. El voluntad, para Atkinson, no es sólo la capacidad de elegir, sino un poder vital, una fuerza activa de la mente, la espada del ego.
No se trata de desarrollar la voluntad, pues ésta siempre está presente, sino de desarrollar nuestra habilidad para usarla. Somos como un trolebús que debe aprender a conectarse al cable de la voluntad para aprovechar su corriente ilimitada. Buxton, Simpson, Disraeli y Foster, figuras históricas citadas por el autor, ejemplifican cómo una decisión invencible y una voluntad firme derriban obstáculos, haciendo de los hombres gigantes. Así pues, la instrucción es clara: conéctate al cable de la voluntad a través del deseo y tu capacidad de manifestación será ilimitada. Profundizando en este motor interno, Atkinson dedica un capítulo a la fuerza del alma que se manifiesta como entusiasmo. La palabra, de origen griego, significa estar inspirado, poseído por los dioses. El entusiasmo, en su sentido más puro, es un fervor ardiente del alma, una manifestación viva de alegría que irradia desde las regiones más profundas de nuestra conciencia. Una persona entusiasta se convierte en un gran imán, atrayendo y contagiando su energía, confianza y expectación. Ningún éxito se logra sin un grado de entusiasmo. Es el vapor que mueve nuestra maquinaria mental. El entusiasmo no es un don exclusivo, sino un potencial en todos. Se cultiva con interés y amor por la tarea, confianza y un deseo que mantenga el fuego en la caldera mental. Como el vapor, el entusiasmo puede concentrarse para obtener resultados o disiparse inútilmente. El hombre entusiasta se envuelve en un aura mental de éxito, transmitiendo vibraciones positivas que inspiran a otros. Nos insta a responder afirmativamente a la pregunta: hice todo lo que pude. El autor sostiene que aquel que da lo mejor de sí mismo nunca fracasa, incluso si el resultado no es el esperado. Y para combatir la paralizante pregunta del pesimista, ¿para qué?, nos anima a sustituirla por estoy dando lo mejor de mí. Un relato conmovedor de un marino naufragado que lucha hasta el último aliento contra la adversidad ejemplifica este heroísmo de esforzarse un momento más, la diferencia entre rendirse y dar lo mejor de sí. El poder que subyace a todo logro es, sin duda, el poder del deseo. Deseo, en su acepción más elevada, es el anhelo natural de poseer algún bien, de obtener o disfrutar. Lejos de las enseñanzas que abogan por matar el deseo, Atkinson lo presenta como el impulso universal que nos lleva a la acción. Sin deseo, la voluntad permanece inactiva. El verdadero camino es desprenderse de los deseos bajos y del apego a las cosas, no eliminar el deseo en sí. El deseo, como el fuego, es un sirviente espléndido si se le controla. El hombre no es un esclavo de cualquier deseo, sino de su deseo más fuerte que moldea su carácter. Aquí reside el poder del yo: controlar, regularizar los deseos e incluso crearlos mediante la voluntad, la razón y el juicio. ¿Cómo crear deseos? 1. Forma una imagen mental clara y vital. Utiliza la imaginación no como una fantasía vana, sino como la facultad que crea una matriz, un molde, un patrón para la realidad objetiva. 2. Cultiva el enfoque de la atención. Estírate mentalmente hacia esa imagen, imprimiéndola firmemente en tu mente. 3. Cultiva un ardiente anhelo. Desea con firmeza, confianza y seriedad que esas imágenes se materialicen. 4. Quiérelo con suficiente fuerza. La mayoría confunde vagos anhelos con un deseo serio y exigente. Desea lo que quieres como el pan de cada día. El siguiente eslabón en esta cadena de poder es la ley de la atracción, una ley universal que rige desde los átomos hasta las personas, atrayendo aquello que tiene afinidad, semejanza, utilidad. Esta ley se manifiesta en la química, la cohesión material y crucialmente en la vida humana. Atkinson subraya que incluso científicos materialistas como aquel vislumbraron en los átomos algo análogo al deseo y la voluntad. En el contexto del éxito, la ley de la atracción trae hacia nosotros las personas, las cosas y las circunstancias que armonizan con nuestro deseo, demanda y voluntad más serios. Nos convertimos en un átomo de deseo vivo que atrae lo necesario. El hombre activa esta ley a través del deseo, guiado por la imaginación o visualización mental. De ahí la importancia de cultivar los deseos correctos, manteniéndolos firmes y constantes. La fuerza del deseo irradia ondas mentales que influyen en otros, convirtiéndonos en ciclones de deseo que aspiran lo necesario hacia su vórtice. Este poder es elemental, primitivo, la misma fuerza que impulsa al hombre de las cavernas a conquistar, ahora manifestada en el plano mental, en la vida civilizada. Pero esta ley tiene un reverso oscuro: el miedo. El miedo mental, no el físico, sino el pensamiento negativo o no puedo, es un veneno insidioso que paraliza el esfuerzo y atrae aquello que más tememos. La ley de la atracción funciona en ambos sentidos, así como el deseo atrae lo que anhelamos. El miedo atrae la imagen mental de lo temido. Para combatirlo,
Atkinson aconseja cultivar en la mente la cualidad de opuesta valentía, tranquilidad y neutralizar los pensamientos de miedo elevando las vibraciones mentales hacia un nivel positivo, como la luz disipa la oscuridad. Pasamos ahora a herramientas prácticas para la interacción humana, el magnetismo personal y una personalidad atractiva. El magnetismo personal es la capacidad de influir en otros, de llevarlos a un estado de simpatía con nuestro propio ánimo. Su primer factor, nos recuerda, es el entusiasmo que infunde seriedad entusiasta, una cualidad que combina la emoción con la razón y que atrae al lado sintiente de la mente humana, mucho más universal que el lado pensante. Los individuos magnéticos poseen alma, es decir, son capaces de manifestar y suscitar sentimientos y emociones en los demás. Incluso los actores, nos explica Atkinson, aunque no sienta la emoción en el momento de la actuación, la han cultivado y grabado en su hábito mental a través de la práctica, para luego reproducirla externamente sin dejarse dominar por ella. Esta técnica de actuación repetida es valiosa para cualquiera que desee desarrollar su magnetismo, permitiéndonos inducir sentimientos deseables y ser entusiastas racionales. Finalmente, el autor nos guía en la creación de una personalidad atractiva. Aunque la personalidad sea una máscara, es la cara que presentamos al mundo y cultivarla es una obligación. Trascendiendo la belleza física, el encanto de una personalidad reside en una atmósfera mental de alegría. Las personas alegres son imanes a las depresivas, vampiros, la sabiduría japonesa, que enseña a los niños a mantener una sonrisa exterior a pesar del dolor interno, es un ejemplo de cómo esta actitud induce la alegría, atrae lo positivo y hace que la personalidad sea deseable. La sonrisa genuina, surgida del interior, y el mantra mental brillante, alegre y feliz son herramientas poderosas. Otro pilar es la autoestima. No arrastrarse, sino enfrentarse al mundo con la cabeza erguida, la espalda recta como un verdadero ser humano. La postura física influye en el estado mental y viceversa. La autoestima se manifiesta en cada gesto y acción. El tercer elemento es el interés en los demás. Lejos del egoísmo, un interés genuino y atento en las personas nos gana su aprecio y activa la ley de la compensación. Damos atención y la recibimos. Saber escuchar es un arte sutil y poderoso, como lo demostró el relato de Carlyle, que a pesar de su mal genio, elogió la mente brillante de un hombre que simplemente lo escuchó con interés. Evitar aburrir con asuntos personales, hablar de lo que interesa al otro y hacer que el cliente sienta que estamos de su lado son principios clave. El autocontrol, especialmente del temperamento, es otro aspecto crucial. La ira es debilidad, una locura que nubla el juicio. Mantener la serenidad mientras el oponente se encoleriza otorga una ventaja decisiva. Controlar la voz, manteniéndola tranquila y baja, no solo domina la propia pasión, sino que induce la calma en el otro. El ejemplo de Nathaniel Parra, que transformó sus deficiencias vocales en una exitosa carrera de oratoria a través de la voluntad y la práctica, subraya la capacidad de cultivar una voz agradable y controlada. La limpieza y una vestimenta sencilla pero refinada también complementan una personalidad atractiva. En sus palabras finales, Atkinson reitera que el éxito no es un camino preestablecido, sino una senda que cada uno debe construir. Las normas y consejos son ayudas, pero el trabajo real es individual. Dios ayuda a quien se ayuda es una verdad profunda. La ayuda llega a quien pone toda su alma y corazón en su labor, dando lo mejor de sí y avanzando con confianza incluso cuando el camino no es claro. La acción genera inspiración. El verdadero secreto del éxito reside en ese algo interior, el yo de cada uno, la fuente de poder que debidamente estimulada incrementa enormemente nuestra fuerza y capacidad. Hombres y mujeres de éxito, aunque no siempre lo nombren, sienten la presencia de este poder interno que les infunde seguridad, coraje y confianza. Atkinson nos exhorta a cultivar la conciencia del Y, a OS o Y, pues de ella emana la gloriosa afirmación puedo y quiero. Esta conciencia es la expresión del algo interior, la clave para una vida plena y para llegar a ser la persona que estamos destinados a ser. Así pues, el botón ha sido pulsado. Queridos oyentes, el secreto ha sido revelado. Ahora, el resto depende de ustedes.